Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 1 de febrero del 2023, comenzamos mes. Mañana hay aquí partido contra el Valencia, un Valencia que llega un poco en crisis por el tema del entrenador, pero bueno, veremos. Partido siempre difícil. De momento vamos a ver cómo se preparan las obras para otro partido. Son las 10:30 de la mañana y arrancamos la vuelta. No te olvides de darle al me gusta, de suscribirte y de activar las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. De momento, mañanita demasiado tranquila, poco ruido en la obra. Ayer veíamos cómo subían esta pieza, la última de esta zona de la visera del fondo sur, por este lado más próximo a la Castellana. La están terminando de anclar y de fijar. Veis ahí que hay un trabajador, ya está totalmente en su sitio, y por lo demás vemos un camión grúa de Aguilar. También trabajos con una plataforma elevadora en esta zona de la estructura. Están poniendo como una especie de cuerda y vamos a continuar. A esta hora de la mañana la grúa está totalmente levantada, una de ellas. Seguimos teniendo algo de material, pero muy poquito, y ya están comenzando a recoger y a barrer. Mirad por esta zona cómo se mueve el montacargas. Hay bastantes trabajadores, pero poco movimiento en la obra. Y es que ya sabéis que los días previos a los partidos pues es lo que tiene. Aquí está el camión grúa de Aguilar, que dentro de poco abandonará la obra, alguna plataforma elevadora recogida y al fondo otro camión. Pero esta zona está bastante despejada, como estáis viendo. Mañana el partido es a las 9. Ayer veíamos cómo terminaban de poner los nexos en esa parte superior. Quizás el viernes lleguen lamas y bueno, atención porque están subiendo unas piezas. Parecen como motores, ¿no? Parecen 3 motores. Están con la grúa grande, no sé si lo están subiendo o los están sacando. Ahora lo veremos según vamos avanzando en nuestra vuelta diaria. Estoy viendo ya desde aquí, desde Plaza de Lima, que han desplazado una de las cerchas, la han movido un poco. Ayer estaban más juntas. Nos asomamos por esta zona del lateral oeste y ya veis que están en tareas de recogida. Mirad cómo se ven las lamas de esta parte oeste. El útil sigue ahí arriba recogido y los motores volando por encima de la cubierta. Yo creo que el tema de las lamas, de esta separación, es acostumbrarse. Al principio te choca un poco verlas tan separadas, pero según van pasando los días ya te acostumbras y no se ve tan raro, se ve, bueno, diferente. También os digo que cuando lo de dentro esté bonito, no molestará tanto que estén tan separadas las lamas. Por cierto, han colocado aquí, si os acordáis, hace unos días tenían puestos unos andamios en esta parte y ahora han colocado esto a especie de conductos. Así que van avanzando poco a poco. En esta zona lo podéis ver muchísimo mejor cómo han desplazado la cercha, la han movido más hacia el interior y han dejado más separación entre las dos cerchas. El tema de colocar los tubos avanza bastante bien, mirad cómo van. Y bueno, aquí continúan trabajando. Si os acordáis, ayer podíamos ver cómo había una tabla que unía ambas cerchas y por la que podían pasar. Hoy ya esa tabla no existe porque la separación es mayor. Las pinzas en la otra cercha sí que están colocadas, pero en esta, como estáis observando, de momento no están colocando lo que son esas luces que luego vemos cómo se iluminan
subiendo material. Y en esta cercha están preparando ya todo para comenzar a colocar también los tubos. No sé si lo podéis apreciar. Sí, ahora se ve perfectamente cómo están preparando ya todo para comenzar a colocar lo que son los tubos. Y van avanzando. Ya sabéis que están aprovechando estos días entre partido y partido para avanzar en el montaje de las cerchas, para tenerlas listas lo antes posible y en cuanto vuelva el parón poder subir las dos que quedan. Pues los motores finalmente parece que eran para el interior. Veis que está ahí la grúa trabajando. Ahora cuando acceda al interior los veremos. Por cierto, han colocado ahí unas lonas blancas, intuyo de protección. Aquí veis las dos cerchas, como continúan trabajando en ellas, piezas amarillas y todo esto bastante tranquilito. Una grúa recogida, creo que es de Frailes y de Fraile, y la grande también continúa levantada en el día de hoy, un día bastante tranquilito. Ya sabéis que hay días que son más ajetreados que otros y hoy no lo está siendo. ¿Veis ahí el tabique del ascensor? Mirad cómo están echando ahí el hormigón, continúan montando ahí el tabique. Está subiendo la cesta, intuyo que para el tema de los motores que hemos visto. No sé si es que los han tenido que cambiar o qué ha ocurrido. Bueno, motores, no sé si se llaman motores, creo que ni siquiera se llaman así. Mirad qué tabique más extraño, han dejado ahí como un hueco, ¿no? Zona del ascensor y las luces siguen ahí encendidas. Es que son luces, sí, lo que tienen los ascensores. Vamos a continuar por esta zona de Rafael Salgado. Ahí sube lentamente la cesta. Se están empleando a fondo con los Toy Toys, que son los baños portátiles. Ayer subí un vídeo además de este fondo norte donde se ven los baños, cómo están quedando del segundo anfiteatro. De momento no están terminados, pero bueno, ya es una señal de que los están haciendo, que había gente muy preocupada y otra gente quejándose de que tenían que acudir a los Toy Toy. Bueno, vamos a continuar porque en esta zona no hay más movimiento. Bueno, aquí están con otra plataforma elevadora colocando las tablas que veíamos en el día de ayer. Las tablas que os comentaba. Intuyo que entre esta tarde y mañana por la mañana bajarán la grúa. Mirad qué pedazo de foto ahí tiene la grúa. Seguimos viendo, aquí ya han recogido una de las grúas, esta es la de Aguilar, y vamos a ver, porque efectivamente hoy continúan colocando lamas en este lateral este. Imagino que serán ya las últimas que les queden por aquí, aunque ya sabéis que como Padre Damián lo cierran los días de partido, que solo pueden pasar la gente que acuda al palco de honor, las autoridades, pues pueden dejar guardado el material. Aquí tenemos otro montacargas, este es naranja, la puerta 53, tienen algunas piezas rojas y otras grises. Las grises intuyo que será para la zona de la ampliación de grada. Están colocando esa estructura y ahí están terminando de colocar las lamas de ese sector. Acaban de terminar de poner una. Mirad, están aquí terminando de colocar las lamas. En este otro sector, en el de la parte izquierda, le faltan también 2 o 3. Vamos a comprobar si tienen más la parte de abajo, porque no veo ninguna estantería con lamas, veo solo estanterías vacías, así que bueno, se les habrán acabado y tendrán que traer más porque falta todavía por completar estos sectores, sobre todo en la parte superior. Mirad, así van, tienen que terminar estos 2 sectores. Quizás para esas dos lamas sí que tengan. Por esa otra zona están pintando. Muy pronto van a terminar de tapar las escaleras.
De hecho, unas ya no se ven. Unas escaleras ya están totalmente tapadas. Por aquí avanzan con los tramos de las escaleras mecánicas en esta zona del nuevo edificio más próxima al fondo norte. Y las otras escaleras mecánicas, vamos a ver cómo van con los ventanales. Tienen otro tramo de escaleras mecánicas. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo van esos ventanales que os comento. No tiene pinta de que hayan colocado más. Mirad cómo está hoy pegando el sol, aunque hace, ya os digo, bastante frío, ¿eh? Tengo las manos congeladas. Me comentó ayer Virgilio en el vídeo que estos ventanales, según los renders, era donde iba a una tienda de Adidas. Así que bueno, gracias Virgilio por el aporte. Veremos si se cumplen los renders y colocan ahí la nueva tienda del Real Madrid. Dejamos esa zona central del nuevo edificio y pasamos a ver el Torreón Sur, que continúa sin movimientos. Están trabajando en zonas de mantenimiento del Torreón. Vemos a trabajadores, quizás estén hasta limpiando, y también les vemos en esta zona de arriba, en la zona de la Viga Corona, pero ya veis que no hay lamas todavía. Eso sí, los nexos están colocados y voy hacia esa zona de Concha Espina porque tiene la grúa de Aguilar algo cogido. Oye, mirad lo que van a subir. Esto es lo que tiene cogido la grúa, y quizás por eso estén los trabajadores en la parte alta del Torreón Sur. Intuyo que esto irá a esa zona. Parece que lo estaban esperando. Veis que en esa zona hay trabajadores, pues lo mismo va ahí, o donde creéis vosotros. Efectivamente parece que lo están esperando, y por otro lado continúan colocando lamas. Yo creo que van a terminar ese sector, que es el que les falta. Lo que tiene enganchado la grúa que os acabo de enseñar, de momento no se mueve. Esta zona de la Torre A sigue igual. Avanzamos por Concha Espina, que tiene pinta que este fondo sur está bastante tranquilo. Ni siquiera se ve movimiento en la zona de la Puerta de los Pingüinos, y por aquí están recogiendo ya con ese contenedor, que además tiene algunos sacos. Por ahí se ve bastante polvo y avanzamos. Aquí al lado de la puerta 26 tienen una hormigonera, un camión grúa, y ahí va la plataforma. Oye, mirad ese tabique, qué curioso cómo han metido ahí las tuberías, que han dejado ese hueco, y no sé qué van a hacer ahora con la plataforma elevadora. Yo creo que van a trabajar en alguna zona. Justo van donde está el camión grúa, y así ha quedado esta parte. Y bueno, después de dar la vuelta por los exteriores, volvemos hacia atrás porque entramos al interior. Ya estamos en el interior un día más. Mirad, está aquí la cesta. Están trabajando en esa zona y es como que están poniendo ahí los motores. Lo que veíamos, de hecho uno por ahí sigue colgando como un péndulo con la grúa. Las cerchas siguen separadas, no están metidas en lo que es el interior. Han montado 2 andamios en el fondo norte, en esta zona del fondo norte, luego los quitarán, intuyo. Y nada, lo demás todo exactamente igual. La zona del palco norte, del segundo anfiteatro, la U televisiva totalmente colocada, y el césped así está. Ya han retirado lo que son las lámparas. Sigue pintado, aunque yo creo que le darán un pequeño repaso. Y mirad esta zona, porque esto no sé si está justo unido a estas cuerdas que vienen desde la cubierta. Me parece bastante curioso.
si es una forma de polea o algo para subirlo. Esto. Mirad, a ver, vamos a perseguir las cuerdas hacia dónde van. Por aquí continúan, y parece que ahí como que se cortan y ya no las volvemos a ver. Las lonas de los primeros anfiteatros todavía no las han colocado. Ayer ya os mencionaba que habían terminado de tapar lo que es la cubierta oeste. Bueno, la cubierta oeste, la zona del Skybar, mejor dicho. Ahí siguen con la línea de vida y pocas novedades más en el interior. Ya veis el césped. A ver mañana cómo se ve en el día del partido. Luego tendrán unos cuantos días para recuperarlo. Creo que no se vuelve a jugar aquí hasta el día del Atlético de Madrid, el 25 o 26 de febrero, creo que es, juraría. Y bueno, siguen trabajando en lo que es el tema del hipogeo. Están metiendo nuevas piezas constantemente durante toda esta semana. Llevamos 3 días seguidos viendo cómo meten piezas. Tienen ahí el cortacésped, que lo pasarán ahora en un rato. Y ya está también por aquí las televisiones preparando todo el partido. Veremos si mañana funciona el videomarcador, porque el último día no. Ahí está la hormigonera. Y bueno, ya se dejan ver por el primer anfiteatro zonas. Mirad, han llevado ahí un montón de palets de ladrillo. Ese tabique ya está hecho. Así que poco a poco van avanzando. Siguen limpiando también los asientos. Las lonas en el fondo sur sí que están puestas. Y las cerchas también colocadas justo debajo. Estas son las novedades en el interior. Ahora veremos en el lateral este. Pero bueno, aquí tenéis cómo trabajan ya las televisiones en colocar todo el cable y preparar las cámaras. Estamos a más de 24 horas aún del partido. Mirad esta zona del césped, sí que se ve bastante dañada, justo ahí. Y en el lateral este ya están también preparando el partido. Están colocando las lonas en el primer anfiteatro para tapar esos palcos donde estaban los palcos VIP, que ahora está todo totalmente diáfano. Están también en temas de limpieza de asientos y no están trabajando en ninguna de las zonas en el sentido de avanzar con la obra. Están aquí en esta zona, que es donde está la cámara, una de las cámaras del fuera de juego. Mirad la ampliación de grada en la zona de la estructura de la torre D. Ahí veis que están con el tema de andamios, limpiando también toda la zona de prensa, donde los pupitres, y están en la zona también de la nueva grada. Aquí los tenéis en la zona de la cubierta donde les hemos visto antes, más o menos por esa zona. Aquí han subido algo de material. A saber dónde han colocado la pieza que os he enseñado antes. Mañana intentaré fijarme cuando dé la vuelta. Y hoy sí que en la cubierta no están trabajando. Veremos si terminan ya de colocar lo que son todas las piezas para empezar a colocar la cubierta y que la gente del lateral este no nos mojemos. Aquí siguen los de las televisiones, por ahí sale gente. El césped está tal que así, como lo estáis viendo, y las piezas del hipogeo que os he mostrado antes. Y estos son los avances en el interior en el día de hoy. Volvemos a dejar, sigue ahí la grúa con las piezas en forma de péndulo. Y estos son los avances, como os digo, del interior. Todavía faltan muchísimas lonas por colocar, por tapar. Madre mía, mi flequillo directamente ha dimitido. Bueno, pues hasta aquí la vuelta de hoy. Ha sido un poco express, tengo un poco de prisa. Muchas gracias a todos, espero vuestros comentarios. Hace muchísimo frío, dejadme vuestro like. Y si no te has suscrito, suscríbete, que estamos a punto de llegar a los 78.000. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.